Página 20, geometría, 10º año, teoría. Tenemos la propiedad de la tangente a una circunferencia y es una propiedad sencilla. La vamos a ver en dos sentidos. Primero, toda tangente a la circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. ¿Qué significa eso? Que la tangente y el radio forman un ángulo de 90 grados. Y lo otro es lo siguiente. Lo otro es que si una recta forma un ángulo de 90 grados con el radio sobre la circunferencia, entonces es porque la recta es tangente. Entonces lo primero es decir que la tangente y el radio van a formar un ángulo de 90 grados. Y el otro es decir que si una recta se corta en el extremo del radio sobre la circunferencia, y forma un ángulo de 90 grados, entonces esa recta es tangente a la circunferencia. Bueno, y de ahí se derivan varios tipos de ejercicios que se pueden resolver. Acá tenemos el ejemplo 1, donde estas rectas AC y la recta AB son tangentes a la circunferencia en los puntos C y B respectivamente. Entonces, tenemos que este es un ángulo recto, dice aquí que son perpendiculares. La medida del diámetro es 12 y tenemos que calcular BC. Bien, ¿para qué me sirve el diámetro? Recordemos que el diámetro, bueno, el diámetro lo puedo dibujar. El diámetro lo puedo dibujar ahí. El diámetro son 2 radios, eso vale 12. Pero, si el diámetro vale 12, entonces el radio vale 6. 6. Este sería un ángulo de 90 grados porque este vimos que era de 90. Estos dos son iguales, por lo tanto este es un ángulo de 45 aquí y 45 aquí. Bueno, el asunto es que estos dos son catetos de un triángulo rectángulo isósceles. Entonces en el triángulo rectángulo isósceles, en realidad este es un cuadrado, ¿verdad? Esta figurilla aquí es un cuadrado. El triángulo rectángulo isósceles, como les decía, la mitad del cuadrado. Entonces, en el triángulo rectángulo isósceles, tenemos que este es un cateto, este es otro cateto, y este CB va a ser como la diagonal del cuadrado. Recordemos que en el cuadrado la diagonal es lado raíz de 2. Entonces simplemente, bueno, ahí podríamos aplicar Pitágoras. Voy a hacerlo con una fórmula nada más. CB es 6 raíz de 2, aplicando la formulita. Pero si alguien quiere Pitágoras, bueno, aplicamos Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que CB es igual a raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. Entonces le pone eso a la calculadora, que ya me conseguí un modelo bonito. Sería 6 a la 2 más 6 a la 2. 6 raíz de 2, tal y como vimos. Entonces,
tendríamos este primer ejemplo resuelto. Bien. Este ya se va volviendo quizá más complejo. Tenemos que AC vale 9. Acá. O sea, esto vale 9. O es el centro de la circunferencia, dice por ahí. AOC vale 30. Esto vale 30 grados. Ah, qué fenómeno. Bueno, vale 30 grados. Y tenemos que calcular la medida de OA y OC. Bien. Algo le falta al ejemplo. No dice. Debería de decir. No dice. Pero la recta AC es tangente a la circunferencia. Eso es algo que no se deduce del dibujo. Eso tenía que decirlo. Entonces, bien. Tomando en cuenta que esa recta es tangente a la circunferencia, aquí habría un ángulo de 90 grados. Y si hay un ángulo de 90 grados, puedo aplicar trigonometría. Entonces puedo aplicar trigonometría. Entonces tendríamos, qué sé yo, si le llamo a este con P y a este nos voy a llamarle con R de radio. Y a este voy a llamar con P. Entonces, tendríamos que seno de 30 grados es igual a cateto opuesto 9 sobre hipotenusa P. Aquí entonces, este es un 9 y el otro es una P. Nos quedó feo, pero bueno. Recordemos cómo hacemos el valor en X, ¿verdad? Entonces sería, este es aquí sería más bien ese primero. Y lo que da lo dividimos por el que queda con la P. Entonces, ¿cuánto vale P? P vale 1 por 9 entre seno de 30. P vale entonces 1 por 9, que es obviamente 9, entre seno de 30 grados. Eso nos da 18. 18. P vale 18. Ahora voy a averiguar cuánto vale R, que puede ser por Pitágoras o aplicando trigonometría. En este caso tendría que aplicar coseno, tangente mejor. Tangente de 30 grados. Es que si uso coseno tendría que utilizar 18. Y procuremos no usar los valores que hemos calculado por aquello que estuvieran malos. Solo precaución. Entonces, tangente de 30 es 9 entre R. Entonces sería R valdría 1 por 9 entre tangente de 30. 1 por 9 entre tangente de 30. Y eso nos da 9 raíz de 3. Entonces ya he hecho los cálculos que se solicitaban aplicando trigonometría. Aquí ya ustedes pueden darse cuenta que la complejidad de la resolución de ejercicios va aumentando, porque en un ejercicio se puede aplicar
este, conocimientos de años anteriores. En este caso hay un triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos, si conocemos un ángulo y un lado, aplicamos trigonometría. Entonces, quizás bueno mantenerse estudiando un poco acá en esto. Y luego un teorema es que cuando hay un triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo, es decir, es un triángulo rectángulo. Aquí dice rectángulo, pero se refiere a que es triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto. ¿Qué es esto? Bueno, es lo siguiente, es que en una semicircunferencia, circunferencia es eso, ¿verdad? Es la mitad de una circunferencia, entonces, si hay un ángulo, si hay un triángulo, perdón, en que esto es uno de los lados, ese es uno de los lados, si está acomodado de forma que ese sea uno de los lados, es lo que quiere decir el teorema. Y si el otro vértice está en la circunferencia, por supuesto, así como esto, entonces forzosamente este ángulo tiene que ser recto. Obviamente no aplica si no es inscrito. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, esto que voy a hacer aquí no sirve. ¿Por qué no? Porque no está cumpliendo con los requisitos que les dije. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es, ay, quítate, que un lado tiene que estar, opa, un lado tiene que estar aquí sobre esto, ¿ve? Y el vértice tiene, el otro vértice tiene que estar en cualquier punto, pero sobre la circunferencia. Bueno, esta es la página 20 de teoría. Igual busquen en internet. Si necesitan, podríamos hacer una lección en vivo aquí a la distancia. El programa se llama Zoom. Con Zoom, la lección puede durar un máximo de 40 minutos. Y cualquier cosa me lo hacen saber por el chat.